Hola muchachos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de niveles de intensidad sonora o también llamado sonoridad. Vamos a proceder a resolver el ejercicio. Dice, supongamos que al gritar una persona, la intensidad del sonido es 500 veces mayor que cuando habla. Pregunta, ¿cuál es la diferencia en el nivel de sensación sonora en decibeles? Entonces, aquí la pregunta es muy clara. Ya nos están dando las unidades de la variable o de la incógnita que queremos conocer. En este caso son los niveles de sensación o niveles de intensidad sonora, que nosotros, en este caso, la vamos a representar con la letra beta. Siempre que usted vea en el contexto de la física del sonido, esta variable hace referencia a los niveles de intensidad sonora o sensación sonora. Y la I recibe el nombre de intensidad sonora. Entonces, para que tengamos eso claro, niveles de intensidad e intensidad sonora. La intensidad se mide en watts sobre metros cuadrados y los niveles de intensidad se miden en decibelios. Y la fórmula para calcular los niveles de intensidad es una fórmula de tipo o una ecuación de tipo logarítmica, donde aparece una constante que es la intensidad mínima o la intensidad umbral que percibe el oído humano, que es aproximadamente de 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Pero veamos los datos que tenemos. Los datos que nos dan es que tengo una intensidad cuando grito, y esa intensidad que cuando grito es 500 veces mayor que cuando hablo, es decir, hay una relación ahí, ¿cierto? Entonces, la intensidad cuando grito va a ser 500 veces mayor que cuando hablo. Entonces, hay una relación de partida. Si nosotros despejamos o tenemos una razón o una relación entre la intensidad 1 y la intensidad 2, que es 500 veces, que es lo que nos está dando el ejercicio. Pero la pregunta es puntual, ¿cuál es la diferencia? Es decir, que debe haber una resta, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a tener un nivel de intensidad 1 y un nivel de intensidad 2, ¿cierto? Que es lo que vemos aquí en la ecuación, ¿cierto? Vamos a tener un nivel de intensidad, que lo estamos plasmando aquí, menos un nivel de intensidad cuando hablo, ¿cierto? Ahora, mediante algunas propiedades del logaritmo, propiedades matemáticas, como observamos acá, estas expresiones tienen aquí un factor común, que es el 10. Entonces, si tomamos el factor común, que es 10, lo sacamos, nos queda esta expresión. Logaritmo de I1 sobre I0 menos logaritmo de I2 menos I0. ¿Pero qué? No sabemos el valor de I1, tampoco sabemos el valor de I2. Lo que sí sabemos es que hay una relación entre ellas. Entonces, para eso utilizamos unas propiedades que son muy conocidas, que son las propiedades del logaritmo, que es la siguiente propiedad. Analicemos acá y comparemos con la propiedad conocida del logaritmo, que nos dice que logaritmo de x sobre y es igual a logaritmo de x menos logaritmo de y. Esa es la propiedad que vamos a tener en cuenta para resolver este ejercicio. Entonces vamos a aplicar esta propiedad. Es decir, que si yo tengo esta resta, lo puedo escribir o lo puedo compactar como logaritmo de x sobre logaritmo de y, que fue lo que hicimos en este caso. Los agrupamos en un solo término, aplicando las propiedades del logaritmo. Esto es mi x y esto es mi y. Entonces, aplicando esa propiedad, esto I1 sobre I0 sobre I2 sobre I0. Entonces, si aplicamos la ley de los extremos o medios o la ley de la orejita, este I0 se va a cancelar con este I0, ¿cierto? Porque este I0 pasaría aquí a multiplicar y este I0 pasaría aquí a multiplicar y se cancelaría. Entonces me queda I1 sobre I2. Y este I1 y I2 es la relación que habíamos obtenido al principio, que habíamos definido, que era de 500 veces. Calculando ese valor, obtenemos que la diferencia, es decir, la resta de los niveles de intensidad, es aproximadamente 26,98 decibeles o decibelios. Eso lo aproximamos a 27 decibelios. Entonces, mire cuánto es la diferencia. La diferencia
es de aproximadamente 27 decibelios. Muy bien, muchachos, espero que les haya gustado el ejercicio de niveles de intensidad sonora. Que pasen excelente día.